El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Espero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con vosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Frassati. Nos hicimos pelear, de vuelta peleándonos un poquito con la tecnología, pero la supimos vencer. Como en los restos de los programas, en los programas anteriores lo hicimos, este también lo teníamos que hacer. Y como lo habrán visto en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram, hoy tendremos la presencia de Silvia Somaré, quien nos estará contando un poquito acerca de la vida de Catalina de María Rodríguez. La próxima Beata Argentina, aquí está Silvia con nosotros y en un ratito nada más la tendremos en los micrófonos de Frassati para que nos cuente un poquito más de lo que quizás algunos investigaron, quizás algunos leyeron por las redes sociales. ¿Quién fue la próxima Beata Argentina? ¿Quién fue Catalina de María Rodríguez? Pero es hora de presentar a todos aquellos que componemos Frassati en esta noche. Arranco por el señor Emiliano Aguirre. ¿Qué tal, Emi? Buenas noches. Buenas noches, Chicho, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos escuchan por allá. Y bueno, se viene un lindo programa, ¿no? Un poquito atrasado, pero bien. Seguimos con la ronda. Sofía, ¿qué tal, Sofía? Buenas noches. Buenas noches, Chicho, ¿cómo estás? Y también tenemos la presencia del señor Fernando González Chamorro. ¿Qué tal, Cachito? Buenas noches. ¿Cómo andas, Chicho? ¿Todo bien? Saludos a todos, particularmente a usted, hermana. Gracias por estar acá. Y por último, la que nos queda, la señorita Luli Salmerón. Luli, buenas noches, bienvenida. Hola, contenta de estar de vuelta, que la semana pasada estuvo Astor reemplazándome. Espero que haya hecho un buen trabajo. Y muy contenta por escuchar lo que nos va a decir la hermana también. Seguramente en un ratito nada más estaremos presentándola a la hermana Silvia, quien, como le decía, nos estará contando acerca de un libro que presentará mañana, también de todo lo que dejó la vida de Catalina, que tiene mucho para hablar. Esperemos poder hacerlo en un ratito nada más, pero si les parece, el primer tema a tocar de la noche será el de la Virgen de Luján, porque hace poquito, el 8 de mayo, hace un par de días, ayer, mejor dicho, fue el Día de la Virgen de Luján, estamos medio perdidos, y si les parece, con Emi, empezaremos a hacer una breve reseña de lo que fue la aparición de María en Luján. Bueno, sí, la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Toda la historia se remonta a 1630, cuando iban transportando unas carretas con dos imágenes de la Virgen y estaban pasando por lo que ahora es la ciudad de Luján. Claro, porque en ese momento un hacendero portugués llamado Antonio Faría de Sá, vecino por entonces de la ciudad de Córdoba del Tucumán, como lo decía Emi, estaba con un paisano suyo y estaban transportando, por un lado, una imagen de la Virgen María en la advocación del misterio de la Purísima Concepción, y en la misma carreta llevaban otra imagen con con la presentación de lo que sería la Virgen María en su maternidad, ¿sí? En las dos carretas, a lo largo del camino, estaban separadas las dos imágenes por dos cajones, pero lo más curioso es lo que pasó a lo largo del camino, porque en un momento la carreta dejó de funcionar, la carreta empezó a tener un peso que al principio no tenía, y la carreta, mejor dicho, por la imagen de la Virgen, dijo, me quiero quedar acá. Claro, pues los bueyes no avanzaban y no sabían qué pasaba, veían si se había trabado una rueda, si estaban cansados, no, nada. Estaban estas dos imágenes que contabas vos, la de la Concepción y la de la maternidad, y bajaban un cajón con una imagen, bajaban la de la maternidad y no arrancaba la carreta. Bajaron las dos y arrancaba. Volvieron a subir las dos, no arrancaba. Bajaron la de la Concepción y ahí arrancaba la carreta. Entonces se dieron cuenta que la Virgen se quería quedar en este lugar. Sí, sin dudas, el primer sentimiento que
que les pasó, lo primero, según cuenta la historia, que sintieron estas personas fue que la Virgen María sin duda se quería quedar en ese lugar. Por un lado, sintieron asombro, porque no podían creer cómo dos imágenes del mismo tamaño podían hacer que los bueyes continuaran con el camino, y que sin embargo una de las imágenes, como bien decía Emi recién, sea el puntapié inicial para que la Virgen María se quede en Luján. Una locura todo lo que viene después, esas cosas de Dios. ¿Quién diría que de esa imagen que se queda ahí, ahora es, para los que conozcan Luján, una basílica enorme, un centro de fe, de peregrinaciones gigantesco? Muchos vamos todos los años peregrinando a Luján a ver a la Virgen. Y toda la historia que sigue es buenísima, porque se queda ahí en Luján, le levantan un altar para adorarla, para adorar a la Virgen, y queda el cuidado del negro Manuel, que ahora está abierta la causa de beatificación. Hay muchas historias con respecto al negro Manuel, a la Virgen. Hay una, por ejemplo, que cuentan que él la cuidaba, y en un momento, en el lugar donde estaba la Virgen, la cambian a otro lugar, y durante la noche volvió a aparecer donde estuvo siempre, donde estaba con el negro Manuel. Sí, ella tenía como un cariño particular por el negro Manuel, porque él también la quería mucho. Él mismo tiene una frase que dice: yo soy de la Virgen, ¿no más? Y bueno, eso identificaba mucho la devoción, el cariño que le tenía a la Virgen. Y esa misma imagen de la Virgen, que viajaba a Santiago del Estero y decidió quedarse en Luján, es la misma que está hoy en la basílica. Todos los años hay señoras dedicadas especialmente a cambiarle el traje. Ese traje es ese traje celeste y blanco. Todos los años se le cambia, no es una hermosa procesión, pero es la misma imagen que está desde aquella época. Así que todos los que vayan a Luján tengan en cuenta que esa es la misma imagen que estuvo en la carreta cuando pasó lo de los bueyes. Sí, cuando uno va ahí puede ver la imagen que está abajo del manto, que se le cambia todos los años, como decía Luli. Cómo se nota, es una imagen vieja. Y ese manto tiene una historia particular para nosotros, no solamente de nuestra patrona, también de Uruguay y Paraguay, sino que en ese manto se inspira Belgrano para hacer nuestra bandera. Y bueno, lo que ya le dije antes, ¿no? Centro de fe, de peregrinaciones de todo el mundo. La verdad, Día de la Virgen de Luján, Día Nacional, muy importante para nosotros. Sin dudas, así es, porque la Virgen María, con su aparición en Luján, marcó la historia de nuestra patria, de la Argentina, y lo marca también año tras año, porque lo decía Emi, son miles y miles los fieles que peregrinan año tras año a la Virgen María de Luján, y hay personas que no, que lo hacen solamente por una devoción a María, porque la Virgen llama a todos, y que simplemente lo hacen de esa forma. Y hay otros que se animan también a hacerlo en bicicleta, otros que salen desde más lejos, si bien la concentración suele arrancar en el barrio de Liniers, en Buenos Aires, muchas veces otras personas se animan a hacerlo desde más lejos. Pero si les parece, ponemos el punto final al primer tema y nos metemos de lleno con lo que será el segundo tema. Porque el Papa Francisco, ¿sí?, estará en los próximos días visitando a Fátima, porque el próximo sábado, el 13, será el Día de la Virgen de Fátima, el primer centenario, ¿sí?, de la aparición de María. Pero también, como en el mes pasado el Papa dijo que se rezara especialmente por los jóvenes, en este mes, en el mes de mayo, pidió una intención en particular. En este caso fue que todos los católicos del mundo recen por África. Y si les parece, tenemos un pequeño audio que en un minutito el Papa Francisco nos cuenta lo siguiente. Cuando miramos a África vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y sobre todo un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso. Bien, era el Papa Francisco en un video que se hizo viral en las redes sociales, donde el Papa
pedía explícitamente, ¿no?, que nosotros los católicos recemos por África. Un tiempo difícil para todo África. Lo decíamos el programa pasado con la hermana Guadalupe, nos contaba un poco la realidad que vive el mundo hoy en día, los cristianos que son perseguidos. Pero el Papa Francisco por eso nos pide puntualmente en el mes de mayo que recemos por África. Pero también el Papa Francisco en los próximos días, como le decía, hará un viaje muy, muy especial a Fátima, ¿no, Cacho? Sí, ahora se cumplen justamente 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. Es una fiesta impresionante para toda la iglesia. Y ahora, puntualmente, el Papa irá este viernes 12, visitará la capilla de las apariciones y rezará el rosario. Y posteriormente, el sábado, será la canonización de Jacinta y Francisco, los dos de los tres pastorcitos videntes que hablaron con la Virgen. Y posteriormente se reunirá con todos los obispos de Portugal. Un dato interesante es que el doctor Pedro Baliño Gómez, director de los servicios de peregrinación, dice que hay un promedio entre 3 y 4 millones de visitantes por año y que cada año va aumentando más la cantidad de peregrinos. Y ahora para la visita del Papa se espera casi 1 millón de personas. La verdad que es una alegría para todos nosotros y hay que tenerlo muy presente y rezarle mucho a la Virgen de Fátima, más que nada en estos tiempos. Bueno, y con respecto a esto que se cumplen 100 años de la Virgen de Fátima, el Papa ha instaurado las indulgencias plenarias que se pueden recibir durante todo este año por el jubileo de la Virgen de Fátima. Ahí se pueden recibir de 3 maneras distintas. La primera, la más difícil para pocos, digamos, peregrinando al santuario en Portugal, yendo, dice, los fieles que vengan a ver el santuario de la Virgen de Fátima en Portugal y participen allí de alguna celebración o alguna oración a la Virgen de Fátima, recibirán una indulgencia. Pero después hay otra manera más llevada, que puede ser cualquier persona en cualquier parte del mundo, que es venerar a la Virgen de Fátima en alguna imagen. Ya sea una imagen que esté en una iglesia, en una capilla, en algún templo, o en un oratorio, o en una casa, también puede ser. Los días 13 de cada mes, a partir de este sábado, del 13 de mayo, hasta el 13 de octubre, durante todos esos meses, cada día 13, se puede venerar la imagen de Fátima en algún templo, en algún lugar, y rezando un Padre Nuestro y un credo y invocando a la Virgen de Fátima, se pueden recibir estas indulgencias plenarias. Y la tercera opción sí que va dedicada exclusivamente a los ancianos, a los enfermos, que no pueden movilizarse desde su casa o donde estén hasta un templo o algún oratorio, y pueden hacerlo desde su lugar, rezando también un Padre Nuestro, rezando el credo, invocando a la Virgen de Fátima. Pueden desde donde están, cada 13 de cada mes, recibir una indulgencia plenaria, ¿no? El Papa nos dice: a quienes ofrecen con confianza a Dios misericordioso y a través de María sus oraciones y sus sacrificios de su propia vida en cooperación a la Virgen de Fátima. Así que bueno, para tener en cuenta, los 13 de todos estos meses, de mayo hasta octubre, podemos recibir indulgencias plenarias con solamente ir a visitar la imagen de la Virgen de Fátima en alguna capilla y rezarle. Para aquellos que se sumaron recién, sí, que no pudieron escuchar esta visita del Papa Francisco que hará próximamente a Fátima, y tampoco pudieron escuchar completa las maneras de ganar la indulgencia plenaria, en los próximos días en Facebook, Twitter e Instagram nos buscan como @Radio Frasati. Allí subiremos todas estas formas de hacerlo para que lo tengan en limpio y sobre todo para que lo tengan en cuenta en los próximos días. Pero si les parece, llega el momento de ponerle punto final a la primera parte del programa. Nos vamos a la primera pausa escuchando a una canción muy, muy, muy bonita de la Virgen, en este caso, Virgen del Rocío.
Auspician Radio Frassati, fábrica de productos de limpieza Salvador. Avenida Marcelo T. de Alvear, 2795. Encontranos en www.fabricapelimpieza.com.ar. ¿Querés aprender guitarra? Aprende en Guitar Rock. Teléfono 1544 38 35 03. Seguinos en Facebook, @Guitar Rock Oficial. Panadería La Primera de Saspeña. Lo rico más rico, lo dulce más dulce. Encontranos en Ameguina 3037, Sáenz Peña. Teléfono 4757-3691. Los mejores cortes de pelo en Peluquería Nino. Avenida La Plata 3602, Santos Lugares. Teléfono 4712-0784. Seguinos en Instagram, @Peluquería Nino. Bien, y seguimos con más Frassati para todos porque siendo las 21:30 pasadas, las 9:30 de la noche pasaditas, tenemos muchos saludos porque ahora y también en los días anteriores en las redes sociales nos estuvieron saludando algunas personas, ¿no? Sí, así es. Mandamos los primeros saludos para Graciela Pedace, Ángela Benedetto, Adrián y Cristina, Esteli Marisa, Morena Martínez y especialmente a Sandra Caruso y a Magdalena Civils, que nos escuchan desde Rosario ya desde el primer programa, siempre nos escuchaban, ahora nos mandaron mensajes saludándonos y todo, así que agradecerles también a ellas dos. Bien, el agradecimiento también para todas aquellas personas que se sumaron en los últimos programas, aquellos que nos mandaron mensajes después de lo que fue el programa con la hermana Guadalupe, les agradecemos y también lo pueden encontrar en el canal de YouTube como Radio Frassati. Allí encontrarán el segundo, el tercero y también el cuarto programa y seguramente mañana encontrarán el programa del día de hoy. Pero es momento de presentarla a nuestra invitada especial en esta noche, a quien ya le agradecimos y le damos oficialmente la bienvenida a la hermana Silvia Somaré. Silvia, buenas noches, gracias por estar presente entre nosotros. Bueno, buenas noches. Para mí es un regalo estar aquí con ustedes y ver estos jóvenes, ¿no? Que dan su tiempo, dan sus dones al servicio de los demás. Así que para mí, como les digo, es un regalo y es un placer compartir con ustedes Radio Frassati. Para aquellos que no pudieron ver las imágenes en las redes sociales o que no les llegó alguna difusión por WhatsApp, la hermana Silvia Somaré es parte de la congregación de las Esclavas del Corazón de Jesús. ¿Es así? Esclavas del Corazón de Jesús, Argentinas. Aquí Claro. estamos en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, y extendidas por todo el país, también en Chile, en España y en África. Fuera de aire nos marcabas una pequeña diferencia entre ustedes, ¿no? Entre aquellas hermanas que son de España y las que no.
Claro, porque hay dos congregaciones hermanas esclavas. Las dos surgimos en Córdoba, una en Córdoba en España y otra en Córdoba, Argentina. Yo soy de Córdoba, Argentina, o sea, la congregación, y ellas, nosotros somos esclavas del corazón de Jesús, y ellas son esclavas del Sagrado Corazón. Y con algo muy lindo que crea esta fraternidad, estas hermandades, cuando ellas llegaron de España a fundar Argentina, se alojaron en nuestra casa y, las hermanas las ayudaron. Y cuando nosotros fuimos a fundar a España, así fue, devolvieron la mano, ¿no? Y lo decíamos al principio del programa, el Papa Francisco la semana pasada confirmó, todavía no está puesta ni la fecha, ni el horario, no hay nada, todavía es un poquito incierto, pero sí, lo que se sabe es que próximamente Argentina tendrá una nueva beata, en este caso Catalina de María Rodríguez. ¿Quién es para ustedes? Es mi madre, mi fundadora. Exacto. Sí, digamos que solamente falta la fecha, porque ya tenemos así como la fiesta, ya la estamos armando, va a ser en la ciudad de Córdoba. Queremos una fiesta misionera, una fiesta en la cual todos se lleven a Catalina y se lleven el corazón de Jesús, una fiesta austera, pero una fiesta de Dios, ¿no? Digamos como repetir en la tierra la fiesta que va a haber en el cielo, en el cual se declare a Catalina que está intercediendo por nosotros, que está al lado de Dios. Bueno, beata significa feliz, ¿no? Que está en presencia de Dios. Así que estamos muy contentos con todo esto y sentimos que Catalina ya no es más nuestra, sino que es de todos. Así es un poco el eslogan de la beatificación: Catalina es de todos. En un rato seguramente estaremos hablando un poquito de la vida de la próxima beata, pero te quiero hacer una pregunta antes. El año pasado a muchos de nosotros tuvimos la gracia de estar en la Jornada Mundial de la Juventud, y visitando Siena, muchas personas de ese lugar dejaron de lado, ¿no? Un poquito la fe, un poquito la vida de lo que fue Santa Catalina de Siena. Te pregunto si en Córdoba pasa algo similar, quizás ahora con estas apariciones de tantos beatos y santos en Córdoba, el caso del cura Brochero, ahora Catalina de María Rodríguez. ¿Sentís que por momentos había perdido un poquito la vida de ellos o siempre estuvo activa? Buena tu pregunta. Mira, primero, Catalina lleva ese nombre por Santa Catalina de Siena. Y ella cuando iba a rezar por la calle al convento de las Catalinas, que ella lo hacía siempre siendo laica, se le ocurrió fundarnos. Un poco nos engendró en la calle, digamos, ¿no? El siglo XIX en Córdoba, 1850, 1860, fue una época donde hubo muchos santos en racimo, como dice Teresa de Calcuta. Muchos hombres y mujeres que se dejaron llevar por los sueños de Dios. Entonces, así que encontramos muchos beatos entre ellos, ¿no? Tenemos a Tránsito Cabanillas, sí. Tenemos a Torres, a Fray León Torres, tenemos a José María Bustamante, tenemos a Catalina de María Rodríguez y tenemos también el santo que es cura Brochero, Reginaldo Toro también tenemos. Entonces fueron muchos que, una época en donde el siglo fue espiritualmente flojo porque había muchísimas, aunque no se sabe eso, pero muchísimas crisis vocacionales, no había obispo nombrado oficialmente porque al no estar sancionada la Constitución todavía no estaba reconocido en nuestro país como Estado, por lo tanto eso dependía de Roma, entonces no había obispos oficiales, por la persecución que hubo a los jesuitas y la persecución de Rosas a la iglesia, muchos seminarios no funcionaban. Fue una época muy floja y muy, muy difícil, y también políticamente el país no estaba organizado, y justamente aquí surgieron todo este racimo de personas que uno dice, pero ¿cómo? Si era todo al revés. Y no, ahí es donde Dios manda profetas y es donde Dios hace sentir su presencia. Actualmente, digamos que sí, se tiene mucho en cuenta y hay un cambio interesante, pero yo creo que más el cambio primero se generó, como en todo nuestro país, con la llegada de Francisco, claro, ¿no? Y bueno, Francisco fue el arzobispo de ustedes, pero también tuvo su formación en Córdoba y vivió 2 años en Córdoba en la Compañía de Jesús. Así que eso también es muy, muy lindo y muy fuerte tenerlo presente. Y un 27 de noviembre, en el año 1823, nacía Catalina de María Rodríguez. ¿Quién fue? Porque quizás muchos leímos una reseña que apareció en estos días dando vuelta por internet, pero aquel que no la conoce a Catalina, ¿cómo la podés describir en unas cortitas palabras?
Yo Difícil acá en me cuesta ser objetiva porque es mi madre, pero yo lo que diría sobre todo es que fue una gran mujer. Una gran mujer que fue la voz de los más postergados, una mujer que se dejó conmover por la falta de dignidad de las otras mujeres y de los que estaban más desposeídos, una mujer que fue más allá de las fronteras, una mujer que no le tembló la mano para golpear puertas para lograr aquellas cosas que Dios donde la quería llevar. Fue una gran laica. 48 años fue laica, se casó, siempre trabajó a la par de los jesuitas, sostuvo la obra de los ejercicios espirituales de los jesuitas junto a su familia, junto a su esposo. Queda viuda y allí le surge un ideal de juventud, de querer ser como los jesuitas pero en mujer, lo cual era sumamente loco y transgresor, porque hasta ese momento las mujeres solamente estaban en los conventos, es decir, eran de clausura. Y ella quería ser, como decía antes, como los jesuitas pero en mujer. Es decir, tener una vida apostólica, tener una vida activa. Es decir, sacar a la mujer un poco a la calle. La mujer, yo digo siempre, que estaba en 3 partes en esa época. 3 partes llamadas con C. En la cocina de las casas, haciendo de comer para la familia. En el comedor, cuidando a los hijos y atendiendo visitas. Y en los conventos. Y nada más. No iba al colegio, no podía hablar en público, no podía andar por algunas calles sola, tenía que ir acompañada, no solamente en Córdoba, también aquí en Buenos Aires, no podía dirigirse a las autoridades, o sea que era toda una cuestión así, muy puertas adentro, incluso la educación era privativa de los varones. Y ella como que da vuelta a muchos paradigmas en ese sentido y trata de dignificar a la mujer. Pero en también yo quiero aclarar algo, ella fue transgresora, como decía, de muchos paradigmas. ¿Pero por qué lo hizo? No lo hizo por un monumento, por una calle o por quemar cubiertas en la esquina, sino que lo hizo movida por 2 pasiones. La pasión por el corazón de Jesús y la pasión por la humanidad. Es decir, ella estaba muy compenetrada, ella sentía muy fuerte la misericordia de Dios para con ella, cómo Dios la había amado. Y ese mismo amor quería que lo sintieran los demás, y ella fue un poco instrumento de consuelo y de misericordia hacia los demás en sus opciones. Entonces tenía este equilibrio, ¿no? Pasión por el corazón de Jesús, pasión por la humanidad. Por esto que nos decís, ella tranquilamente podría ser tanto un modelo para las consagradas como también para madres de familia, para mujeres trabajadoras. Yo creo que esa pasión que la movía puede inspirar a cualquier mujer. Sí, ella fue 48 años laica y solo 24 religiosa. Y en su vida de laica, bueno, además tuvo una vida bastante difícil, a contraluz y a contrapelo, digamos, porque ella perdió a su mamá a los 2 años, a los 8 años a su papá, la criaron sus tías, una vida bastante quebrada en ese sentido, pero supo ser sujeto de resiliencia, y su gran desafío fue levantarse en medio de estos duelos, y eso lo logró gracias al amor que recibió de sus tías y también a esta confianza que ella tenía en el corazón de Jesús. También decir que su familia, como tantas de Córdoba y como tantas de esa época, tenían una gran participación en la religión y en la política. Ella tenía un tío abuelo que había sido obispo, otro tío que había sido sacerdote, vicario de la arquidiócesis de Córdoba, un tío abuelo que fue rector de la Universidad de Córdoba, su papá secretario de 2 gobernadores de Córdoba, un tío gobernador de Córdoba que fue asesinado por Rosas, porque su familia, y como todos los cordobeses, era de marcada tendencia federal antirrosista. Su primo, Santiago Derqui, fue presidente de la Nación, pero ella era semianalfabeta, como todas las mujeres de la época. Entonces ella dice que ella le conmovía mucho las mujeres que estaban en peligro, no por propia elección, sino llevadas por la necesidad, y que estas mujeres había que rescatarlas, había que catequizarlas, educarlas, enseñarles a trabajar, hacerles sentir el amor de Dios, y vivirían con nosotras, porque no las queríamos dejar de nuevo en el peligro en el que estaba. O sea, buscó sobre todo la dignidad de la mujer. Un gran ejemplo hoy en día que... Y como te decía, en su vida laica, ella junto con su esposo sostuvo la obra de los jesuitas cuando habían sido expulsados por Rosas, lo cual era hasta temerario, porque si quien estaba a cargo un poco del gobierno y la representación de la Confederación los había expulsado, seguir con la obra de esa gente, que no eran buena gente, era realmente muy osado, y había que tener un corazón muy grande. Con su esposo, o sea, no solamente ella vivió en Córdoba, también vivió en Paraná, por el trabajo de su esposo, y allí también hizo gestiones para que volvieran los jesuitas, y es muy
popular lo que ella hacía. Con su marido hacían tertulias a la gorra, digamos, ¿no? Organizaban juntadas en las casas donde se tocaba el piano, se tocaba la guitarra, y entre todos recolectaban fondos para sostener a las viudas de los militares y de los soldados que habían muerto en las guerras de la independencia. O sea, ahí ya tenía esa beta, esa faceta, y bueno, también propagar los ejercicios. Sí, ella también, leyendo un poco la biografía, descubre su vocación, empieza a sentir su vocación religiosa durante unos retiros espirituales. ¿Ustedes todavía conservan en el carisma de esta obra el realizar ejercicios y predicarlos? Muy buena tu pregunta, Luli. Ella a los 17 años descubre su vocación al hacer ejercicios, por primera vez ejercicios espirituales, y dice que ella se sintió como Moisés. O sea, cordobesa agrandada, se sintió como Moisés, que salía a hablar con sus hijos, como salió Moisés, y que se sintió iluminada por Dios, como se sintió Moisés, pero sobre todo sintió la misericordia de Dios en su vida. Esto le imprime, la espiritualidad ignaciana es lo que le imprime a la congregación. Y ella dice, no se separen nunca de los jesuitas, no se separen nunca de la obra de San Ignacio, dice, si no, iremos fritas. Eso es su decir, ¿no? Y justamente las hermanas de Clava tenemos la espiritualidad ignaciana y propagamos esto a través de los ejercicios espirituales. La verdad que increíble la vida de Catalina, y es increíble el parecido en un montón de cuestiones, por ejemplo esto de propagar los ejercicios espirituales con la vida de Brochero, y los dos que sean cordobeses. Vos eras cordobesa también, ¿no? Sí, yo soy cordobesa, sí. Una gracia increíble, la verdad. No sé si se nota en la tonada, pero... Sí. No, pero la verdad que es increíble que de Córdoba salgan tantos santos. Es que somos buenos. No parece. No, por ahí dice que los cordobeses somos agrandados, yo digo que tenemos con qué. No, pero hablando en serio, sí, como te decía antes, fue una época muy, muy, muy linda, que yo decía, ojalá puedan decir lo mismo de nosotros dentro de 100 años, que fuimos un grupo de gente que después, bueno, hizo algo interesante por los demás. Y con Brochero, sí, Catalina, y bueno, después, como le decía, primero su vida laica, que es muy buena. Ella tiene una hija que primero demora 8 años en quedar embarazada, tiene una hija que se le muere al nacer y después no puede tener más hijos. Y ella dice que ese dolor que fue tan fuerte para ella, después lo comprendió, porque cuando muere el marido, surge nuevamente esta vocación que no pudo realizar a los 17 años. Y surge nuevamente esta vocación, pero no ser ella religiosa, que en esa época no había en la Argentina, sino fundar una congregación religiosa. Esta congregación religiosa de vida activa, que no había en la Argentina, ella inicia haciendo una transgresión, ¿no? Poniendo a la mujer consagrada en la calle. Increíble. Y volviendo con esto de los cordobeses, recién tuvimos un programa con un micrófono. Volviendo con esto del pueblo cordobés, que la verdad son un pueblo increíble, ¿cómo lo viven ellos? ¿Cómo, lo que decías de que somos agrandados y tenemos con qué? Y la verdad que sí, pues son simpáticos, la tonada es buenísima y están llenos de santos. ¿Cómo viven allá en Córdoba este tema de la devoción a cura Brochero y a Catalina? Mira, yo creo que del todo, o sea, primero no nos damos cuenta y tampoco, si bien somos agrandados, tampoco nos lo guardamos, ¿no? Pero sí es una gracia grande, es algo que nuestro obispo Carlos Ñáñez, el padre Carlos Ñáñez, nos hace siempre remarcar. Él todos los domingos en su homilía dice lo mismo, esto de que esta tierra que fue sembrada por esta gente, debemos ser testigos y debemos ser hijos de esta gente, por lo tanto tenemos que ser más buenos que los demás. O sea, ¿cómo decirlo de una forma elegante? Nos complica la vida. Porque claro, tenemos que demostrar esta cuestión, ¿no? Entonces el padre Carlos Ñáñez nos remarca mucho esto. Y bueno, es mucha alegría y es muy lindo y uno trata de llevarlo a los demás, ¿no? Como decía, Catalina y Brochero fueron contemporáneos, se conocieron cuando ella era laica y atendía los ejercicios, y él era seminarista y fue a hacer ejercicios espirituales. Después en 1867 viene la epidemia del cólera, que con diferentes matices invadió el país, que también aquí fue la peste amarilla, ¿no? Y ahí trabajaron juntos, también enterrando muertos, socorriendo deudos, asistiendo a los que estaban desconsolados. Y pasa algo muy interesante cuando Brochero es trasladado a la zona que nosotros llamamos Tras la Sierra, del otro lado de la sierra, que es una montaña de casi 3.000 metros de altura, donde va Brochero como párroco, que era una zona que no estaba en los mapas,
y muy sumamente carenciada en todo sentido. Decía que solo había vicio y necesidad. A él se le ocurre evangelizar esa zona con los ejercicios espirituales. Funda la casa de ejercicios, funda un colegio de niñas, que recordemos que en esa época no se usaba la educación de la mujer. ¿Y a quién busca para eso? A Catalina, que tenía 17 años más que él, y que hacía 6 años había fundado la congregación. Él podría haber buscado varones, estaban los jesuitas, estaban los claretianos, los franciscanos, pero y gente que tenía otro recorrido como congregación. No, esta congregación, que era nuevo el estilo en la Argentina y en sus alrededores, que llevaba 6 años de fundada. Por lo tanto, la mayoría de las hermanas tenía 28, 27, 18 años, 19. 3, 4, 5 años de vida religiosa. Brochero confía en ellas. Entonces acá es algo curioso y lindo de Brochero. Brochero fue un transgresor porque trabajó con la mujer, que es muy importante que un sacerdote trabaje con la mujer y por la mujer. Y Catalina no manda 3 o 4, manda 16 hermanas cruzando la sierra a caballo en el primero de 8 o 10 viajes, que yo esa cabalgata la hice 4 veces para sentir lo que sintieron mis hermanas, porque se hace todos los años la cabalgata brocheriana, y yo lo hice, sí por Brochero, porque lo quiero mucho, pero sobre todo para visibilizar a mis hermanas. Porque ahí todos me preguntaban, ¿y cómo una monja a caballo, una religiosa a caballo? Digo, esto lo hicieron mis hermanas hace 140 años en condiciones mucho más precarias. Entonces eso es lo lindo, ¿no? Cómo se apoyaron mutuamente y llegaron a tener una cercanía y una amistad bastante linda. De hecho, también Brochero cae en un momento de desolación muy fuerte, que le escribe esto a su amigo Juárez Selman, que era presidente de la Nación, y le dice, estoy muy mal, me quiero morir. Tenía 43 años. Voy a levantar la casa de ejercicio, voy a cerrar el colegio. Estaba muy mal, él tenía un carácter muy vehemente, rápido para enojarse. Y dice así, ¿no? Textualmente, en cordobés básico, que se jodan nuestros sudores. Yo me quiero morir y quiero que me entierren con mis padres. Dice, y por la amistad que nos une no digas nada. Le dice a Juárez Selman en una carta. 2 hermanas que estaban allá se dan cuenta y le escriben a Catalina. No sabemos qué le pasa al señor cura, está muy tibio, no quiere tener a las alumnas en el colegio, no tenemos ejercicios espirituales. Va a ir al pueblo, el pueblo era Córdoba. Por favor, aconséjelo usted. Brochero se junta con Catalina 20 días después porque va a Córdoba. No sabemos qué hablaron, pero la cuestión es que sigue en pie toda su obra, ¿no? Entonces, estos apoyos, estas cosas. Y Brochero, hay 3 cartas distintas que le dice, bien sabe usted cuánto yo la quiero. Que un sacerdote, varón, a una religiosa, mujer, le diga yo la quiero, realmente había mucha cercanía, mucha libertad de espíritu y mucha admiración mutua, ¿no? Y Catalina siempre dice a las hermanas, no dejen de ser agradecidas con el señor Brochero, o le manda saludos, o dice, mándele algún chocolate de regalo al señor Brochero. Bueno, esta relación tan linda entre estos 2 personajes, ¿no? Bien, y para aquellos que se engancharon recién en Frassati, hablamos con la hermana Silvia Somaré, quien nos está contando un poquito acerca de la vida de Catalina de María, próxima Beata Argentina. Estaremos por hoy, porque arrancamos un poquito más tarde, hasta las 10:10 de la noche, o sea, nos quedan casi 20 minutitos más. Pero te quiero preguntar, Silvia, después de esto, de la fundación en Villa del Tránsito, a Catalina la nombran como madre provincial, ¿no? En ese momento. Claro, porque ahí hay todo un intríngulis, ¿no? Porque como la mujer en esa época no era tenida en cuenta, no era considerada, ella decía que si ella figuraba como fundadora o a cargo de la congregación, la cosa no iba a funcionar y sobre todo no le iban a aceptar en Roma. Es por eso que le pide a su confesor, al padre David Luque, que figure como fundador. O sea, hagamos un bypass. Y es así como, bueno, ocurre eso y cuando ya se funda en Villa del Tránsito, ella aparece ya como madre provincial, como superiora, digamos, general de esto, ¿no? Y de ahí vienen toda otra serie de fundaciones a las cuales Catalina va, sobre todo en Argentina. Después que ella muere salen las fundaciones a los otros países. Tengo una pregunta, mencionabas recién, ¿no?, de Catalina con su esposo y su hija. ¿Por qué es que se casa primero y después entra a la vocación religiosa que ella ya había sentido de los 17 años? Porque ella a los 17 años decía, no quiero ser monja, en el sentido no quiero ser de clausura, que era lo que había en esa época en Argentina y sus alrededores. Ella quería ser religiosa, o sea, un poco lo que soy yo, lo que estamos acostumbrados a ver, mal llamados monjas.
con una actividad apostólica. Y ella sobre todo quería dedicarse a esas mujeres que estaban en peligro y a los ejercicios espirituales. Entonces no había dónde. ¿Qué ocurre a los 42 años? Eso que ella quería hacer personalmente, dice, bueno, hagamos una comunidad de señoras que estén al servicio de las mujeres. O sea, esto ya toma cuerpo como una comunidad, no desde ella sola, porque ella sola no había dónde. Y el padre Luque también, por lo que leí en la biografía de Catalina, tiene una importancia muy fuerte, no solamente en la vida de Catalina, sino también en la conexión que hubo entre el cura Brochero y Catalina, ¿no? David Luque fue profesor de Brochero en el seminario. Los dos eran doctores en teología. Luque fue confesor de Catalina y en algunos momentos ayudó a Catalina y en algún momento no la ayudó tanto directamente, pero yo creo que fue una ayuda, porque él le puso palos en la rueda, él no le creía, él cuando ella se iba a confesar se levantaba del confesionario, en la calle no la saludaba, le decía que no le hablara más del tema cuando ella quería fundar, y era un poco, yo creo, como una prueba para zarandear un poco estos sentimientos y esta idea de Catalina a ver si era verdad o no. Y tampoco David Luque tenía por qué entender todas estas ideas, porque eran ideas locas lo que se le ocurriera a Catalina. Y también a la hora de hacer el voto de castidad, y más aún en ese momento, ser viuda, o sea, no ser virgen, también era un impedimento que lo tenían muchos monasterios de la época. Entonces también aquí era algo, y dedicarse a la mujer, y hablar en público, y peticionar ante las autoridades, no era común. Entonces era una cuestión bastante transgresora que ella quería hacer. También el obispo la llama a ella y le pide explicaciones, qué es lo que quiere hacer, y el obispo en un momento tampoco la acepta. Es todo lo que tienen que pasar los santos, ¿no? Se repiten las historias. Sí, seguro. Y ella dice, yo confiaba en el corazón de Jesús. Me querían hacer desistir de mi idea, pero esta idea la tenía entrañada en mi alma y yo estaba lejos de abandonarla. Ella nunca la abandona. Ella sí dice, y yo esperaba en la misericordia de Dios. Estaba muy angustiada porque no salía adelante esto, pero depositaba mis angustias en la misericordia del corazón de Jesús. Siempre habla de un Dios misericordioso. Y haciendo un poquito referencia a eso, buscando en internet acerca del padre Luque, pude encontrar, no sé bien dónde está la tumba de los en mi casa. Está en la capilla de las hermanas de la casa madre. Puede ser que ahí haya una frase, me parece que es justo donde está la tumba, que dice: esclava del Sagrado Corazón, obedecer hasta la muerte, que fue una frase lapidaria, ¿no? De lápida. Claro. Sí, obedecer hasta la muerte. Es fruto también de la época, en donde había un verticalismo muy marcado y la obediencia era una obediencia de bajar la cabeza, no es como ahora una obediencia dialogada y contextualizada. Sí. Pero si se quiere también se lo puede relacionar con esto de obedecer lo que Catalina, creía que Jesús. Pero Catalina era obediente y en eso se adelantó a la época, porque era una obediencia dialogada. Por ejemplo, a los 17 años, el confesor de ese momento, que no era David Luque, sino que era un cura jesuita, le dice que, bueno, ya que no había de vida activa en Argentina y en sus alrededores, dice, ¿por qué no entra a las Catalinas de aquella época o a las Salesas de Montevideo? Y ella dice, yo no tenía espíritu para esos conventos. O sea, ella no obedece, porque ella discierne, que es muy típico de lo ignaciano, discierne, ve, y dice, mi corazón no iba por ahí. Después, más adelante, cuando quiere fundar, ya a los 42, 43 años, y no funcionaba, de nuevo le vuelve a decir a David Luque, ella dice, absolutamente ahí no veía la voluntad de Dios. Para darle el gusto a David Luque, que insistía, ella hace una carta pidiendo que la admitan. Le dicen que no porque era viuda, o sea, por toda esta situación. Y ella dice, y la verdad que me dio alegría que me rechazaran. Y eso confirmó que yo no servía para ese tipo de vida. O sea, ella no y cuando ella ella primero la pretende un primo de su primo Santiago de Arco, ella dice que ella no quiere casarse. Después empieza a buscarle el coronel Zavalía, con quien se casa después, y ella dice que no. Ella se esconde en una casa de huérfanas. El coronel Zavalía lleva a su hija ahí, ella sale de ahí, el coronel Zavalía saca a su hija, o sea, como que la persigue. Y bueno, y ella acepta porque el coronel dice que se iba a matar si no aceptaba el matrimonio. Y ella, ¿por qué lo hace? Por amor a los hijos huérfanos. Y después tienen un muy buen matrimonio. Y ella dice, murió el ser que yo más amaba después de Dios. Pero pude llevar adelante esto por la gracia de Dios, teniendo en cuenta la gracia de Dios. Pero ella también discierne, es una mujer que no obedece así hasta la muerte ciegamente lo que le dicen, sino que ve ante todo si es voluntad de Dios. ¿Hay algún registro quizás en
en tu persona te tocó escribir muchos libros de Catalina. 6. El sexto va a ser el que presentás mañana en la Feria del Libro, ¿verdad? El que presentamos mañana en la Feria del Libro, sí. Ya, titulado como La mujer según San Brochero. Sí, aquí en este libro, La mujer según San Brochero, describo las mujeres que estuvieron en la vida de este gran hombre. Su mamá, la Purísima, sus amigas, entre ellas Catalina, como decía antes, ¿no? Que se apoyaron mucho, y las hermanas esclavas que ayudaron en todo eso, ¿no? Yo ahí quiero describir mucho lo que hicieron mis hermanas, que fueron mujeres silenciadas, porque nadie habló de ella. El primer libro que se abre y que sale a la luz las cartas de ellas es silenciadas pero no silenciosas. Para ir cerrando, te quiero preguntar en primer lugar, ¿cómo fue en vida? Perdón, mañana en la Feria del Libro a las 20:30 en la sala Bioy Casares. Bien. Para quienes quieran, tenemos 20 entradas gratis para poder estar en la Feria del Libro. Aquellos que quieran nos pueden escribir por las redes sociales, @Radio Frassati en Twitter, Facebook e Instagram. Y allí lo podemos arreglar y bueno, nos encontraremos en la Feria del Libro para hacerlo. Al final del programa, con aquellos que pusieron me gusta en las redes sociales, vamos a hacer un sorteo, después lo subiremos. ¿Un sorteo del libro? Un sorteo del libro, Ah, claro. bien. Sí, del nuevo libro. Gentileza del Emporio Ediciones. Así es. Te quería preguntar, ¿hay algún registro de las casas que Catalina funda en vida? Sí, fuera de por Córdoba? supuesto, registro, hay cartas, están los diarios de las comunidades. Catalina escribió 1647 cartas, a pesar de que era semi-analfabeta, y escribió sus memorias. Sus memorias están hasta la fundación de Villa del Tránsito. Después hay una hermana que era su amiga, su biógrafa, una religiosa, Ana de la Cruz, que escribe los llamados apuntes, que ahí están su biografía. Y bueno, de las cartas y de los diarios de las comunidades y las cartas de las otras hermanas. Ella, después de Villa del Tránsito, funda en Santiago del Estero, después funda en Mendoza. Mendoza y San Juan los funda juntos, en el mismo viaje. Después funda Salta, funda Santa Fe, funda Buenos Aires, San Luis y La Rioja. Y yo acá quiero destacar, porque bueno, yo como me puse a hacer algunas estadísticas y... cuántos kilómetros recorrió Catalina, y más o menos saqué la cuenta que recorrió unos 34.000 kilómetros en barco, porque fue a Roma a pedir la aprobación de las constituciones y volvió, y además cuando ella vivía en Paraná se iba en barco a Buenos Aires. Recorrió unos 16.400 kilómetros en tren a 20 kilómetros por hora en los trenes de aquella época, y ella por austeridad viajaba en tercera categoría, o sea, y tenía una salud muy frágil. Y recorrió más o menos unos 1.600 kilómetros en carro, las diligencias que nosotros dibujamos para el 9 de julio y 25 de mayo, Sí. que las hacemos muy bonitas y románticas. Bueno, ella recorrió unos 1.600 kilómetros en ese medio de transporte. Y sin dudas, decíamos, ¿no? Próximamente a hacer beata. No había camino, o sea, camino de tierra, de huella, que con Claro. la lluvia, los malones, los salteadores, o sea, Muy complicado. muy complicado. Decíamos próximamente a ser beata porque la Santa Sede reconoció un milagro que sucedió en el norte de Argentina, en Tucumán. Sí, para ser beato hace falta dos cosas. Primero, ser conocido, ¿no? Tener así como, no solamente solo milagro, sino muchos favores, muchas gracias, y tener así como popularidad, ser conocido. Y en segundo lugar, una gracia reconocida como milagro. Catalina se especializa mucho en matrimonios que no pueden tener hijos, y nosotros por ahí decimos, quizás como ella le costó tanto tener hijos y no pudo y se le murió, sufrió tanto ese dolor, empatiza con los matrimonios que no pueden tener hijos, y hay muchos niños nacidos así, ¿no? Y el milagro fue una señora que sufrió una muerte súbita, y su hija le pide a Catalina, también va en orden a la maternidad, ¿no?, que no se muera su mamá. Está en YouTube, el milagro ha tenido 7.000 visitas en un día y medio. Muchísimo. Hay un video muy lindo del milagro, pueden decir milagro Catalina de María, y ahí sale. Es como ella, una mujer que no tenía ya signos vitales, rezándole a Catalina, bueno, recupera su vida, y no solamente su vida, sino que no necesita ningún tipo de rehabilitación, ¿no?, después de esta muerte súbita que tuvo. Para ir cerrando, ¿hay alguna manera de ver quizás algún documental, alguna película que haya de Catalina dando vueltas por internet, o por el momento no? Que entren en la web esclavasargentinas.com.ar. Hay mucho material. Está el canal de YouTube, Catalina de María. Y también está, bueno, si buscan Catalina de María hay muchos videos, muchas cosas. Está el documental del milagro.
también está en Twitter y está en Instagram, ¿no? Madre Catalina de María. Ahí está y el Facebook también en las redes sociales. Silvia, lamentablemente el tiempo se acaba. Nos encantaría seguir hablando sobre la próxima beata. Agradecerte en primer lugar por estar presente entre nosotros, por tener un testimonio vivo de la Madre Catalina. Queremos hacerte un pequeño presente, en este caso un pequeño portarretrato sobre Catalina, quien para vos significa mucho. Bueno, muchas gracias. No tenía, ¿no? De Catalina de Siena. Bueno, que fue una mujer muy valiente, Catalina de Siena, protectora de Catalina, porque ella fue en una época donde hubo 3 papas a la vez. Y ella es la que le dice a uno de los papas, salga de Aviñón y vaya a Roma, porque usted es el papa. Y una mujer también analfabeta. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y para mí es un regalo realmente estar acá. Y como les decía fuera de aire, son semillas del verbo. No dejen de vivir su fe en la vida diaria, en los deberes de Estado, ¿no? En cada día. Y bueno, y como decía Catalina, Dios bendice esto. A veces solamente es cuestión de tiempo. Decía Catalina, hay que dejar que Dios hable en el tiempo. Y es demasiado pronto para darme por vencida. Una mujer valiente. Bueno, que vamos, yo me comprometo a mis oraciones, seguimos en contacto y bueno, ya más adelante, en otro viaje a Buenos Aires, acá estamos. Bueno, muchas gracias, Silvia, la esperamos. La verdad que quedamos todos encantados con la historia, vamos a ver las repercusiones después en las redes, pero siempre conocer, ¿no?, más sobre los beatos argentinos, ver que se puede ser santo en esta patria, es algo que te llena el alma, como que también te impulsa a la imitación. Hablamos del cura Brochero, hablamos de la Madre Catalina. Yo creo el gran secreto de ser santo, yo creo que es el deseo que tienen todos, ¿no? De dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Todos tenemos esos grandes anhelos de cambiar el mundo. Bueno, dejar el mundo cada día un poquito mejor de lo que lo encontramos, así sea levantando un papel que hay en la calle, ya ese es santo. Y la santidad llega con pequeños actos de cada día. Seguro. Como decía en este caso Pier Giorgio Frassati, por quien llegamos al nombre del programa, la santidad es posible de manera cotidiana. Y sin dudas estos pequeños gestos, ¿sí?, que vemos en los beatos, en los santos argentinos y también en todos los santos de todo el mundo, son cosas que nos ayudan a nosotros, a los católicos en general, no solamente a los jóvenes, decía, a poder tener un poquito presente la vida de estos santos, la vida de estos beatos y, como decía Pier Giorgio, tener una santidad posible de manera cotidiana. Silvia, ahora sí, no te robamos más tiempos. Agradecerte nuevamente por estar presente entre nosotros y seguramente en otra visita a Buenos Aires quizás te podamos tener y aprovechar un ratito más. Sí, con todo gusto, aquí estamos, ¿no? Primero cada día con mi oración y lo que necesiten, aquí estamos. Bien, era la palabra de Silvia Somaré, quien nos habló un rato largo acerca de la próxima beata argentina, Catalina de María Rodríguez. Pero llega el momento del final, lamentablemente tiene que terminar un nuevo programa de Frassati. Empiezo la despedida con el cierre. Sofi, muchas gracias por un nuevo programa. Y hay más saludos, ¿no? Es así, Chicho. Bueno, saludamos entonces a Inés Bermiglia, que nos escucha desde muy lejos, ya del programa pasado, a Patricia Bondanza, a Rosario y Álvaro Peretti, y a Matilde Bolchich, a Idea y a Daniel, a Lucho Rafagnino, a Camila Mignón, a Guadalupe Bacaro, a María Serra, a María Bascal, a Agustina Leme y a Lucía Fortunato, que nos dijo que hoy nos iba a escuchar por primera vez. Y bueno, especialmente nuestro saludo para Paloma Canteros, que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Emi, te doy también la despedida. Gracias por compartir un nuevo programa de Frassati. Gracias por esta noche, por este nuevo programa y bueno, nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Así es, porque el próximo martes de 21 a 22 estaremos nuevamente haciendo un programa de Frassati y en los próximos programas estaremos contando la vida, en este caso, de quien la acompañó a Catalina María, el cura de Brochero. Estamos tratando de cerrar una nota con alguien que conoce mucho la vida del santo argentino, quien fue uno de aquellas personas que se animó a contar la vida, pero también partícipe y de manera muy muy explícita con lo que fue la canonización, de Brochero. Luli, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes y como dijo Chicho, va a haber muchas cosas para los próximos programas, así que estén atentos a las redes sociales, iremos compartiendo carteles, iremos también recordando por WhatsApp a quienes nos tengan agendados.
porque de verdad es mucho lo que nos espera y nos sorprende cómo cada día se va extendiendo más. Cachito, gracias por ser parte del primer programa tuyo de Frassati. Siempre estuviste detrás del aire, pero bueno, Cacho se animó a hablar. Después de un viaje extenso, ¿sí? Los primeros programas, te tenemos presente. Cacho, gracias. Hasta el próximo martes. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a usted, hermana. Y bueno, recemos mucho por la beatificación y también para que nuestra patria siga siendo tierra de santos. Así será. Gracias, Cacho. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando por medio de Radio Fe Latina. El agradecimiento también a Gianluca Seven, a Rodrigo Amorín, a Agostina Spiloto, Florencia Isorralde, Leonel Rossi, todos aquellos que forman parte de este programa de Frassati. Les recordamos, mañana a las 8:30 de la noche, la hermana Silvia Somaré estará presentando un nuevo libro, en este caso llamado La mujer según San Brochero, donde contará un poquito más, de manera más extensa, la vida de la próxima beata argentina, Catalina de María Rodríguez. Es el momento del cierre, nos estaremos encontrando el próximo martes. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, @Radio Frassati en Facebook, Instagram y Twitter, y también en nuestro canal de YouTube. Allí encontrarán todos los programas, desde el segundo, porque el primero no se pudo grabar, hasta el de hoy, lo encontrarán allí, en YouTube, como Radio Frassati. Será hasta el próximo martes y, como decimos siempre, hacia lo alto. Ahora lo dejamos escuchando el Diario de María. Parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos
más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te